La extremidad del perro terminaba en algo que parecía una mano, no una pata con dedos parecidos a los de una persona. Era una mano. Tenía dedos, tenía uñas, y cuando la toqué, uno de esos dedos se movió. Buenas noches, comunidad medista. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí. Esta noche les traigo 3 relatos que comienzan con situaciones completamente normales, pero que poco a poco terminan convirtiéndose en experiencias que sus protagonistas todavía no pueden explicar. Un perro encontrado en un canal, unas extrañas luces en las montañas de Veracruz y un trailero que tuvo un encuentro inexplicable durante una madrugada en carretera. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme con los relatos de esta noche. Comenzamos. Me llamo Daniel, tengo 24 años y en ese tiempo trabajaba en una fábrica en el Estado de México. Entraba por la tarde y salía de madrugada, normalmente entre las 4 y las 5 de la mañana. Vivía relativamente cerca de la fábrica, así que casi siempre me regresaba caminando. Había un camino que utilizaba porque me ahorraba bastante tiempo. Tenía que pasar detrás de unas bodegas y después caminar junto a un canal de desagüe que estaba bastante descuidado. La gente de la zona prácticamente lo utilizaba como basurero. Había bolsas negras, cajas, botellas, muebles viejos, llantas, pedazos de madera y todo tipo de cosas tiradas alrededor del canal. También había muchos perros callejeros. Eso era algo normal. Casi todas las noches se escuchaban perros entre la basura. Algunos ladraban cuando uno pasaba, otros salían corriendo y otros simplemente se quedaban buscando comida. Yo nunca he sido una persona especialmente amante de los perros. No me molestan, pero tampoco soy de acercarme a ellos. Por eso nunca imaginé que precisamente un perro iba a ser el motivo por el que dejaría de utilizar aquel camino. La madrugada que pasó todo esto, hacía bastante frío. Recuerdo que llevaba una chamarra gruesa y aún así sentía las manos heladas. Pero lo que más recuerdo es el silencio. Normalmente esa zona tenía bastante ruido. Se escuchaban perros, camiones pasando por las avenidas cercanas, personas caminando de regreso a sus trabajos y hasta algunas máquinas de las bodegas. Pero esa madrugada no se escuchaba prácticamente nada, ni siquiera los perros, y eso sí me pareció raro porque había muchísimos por la zona. Yo llevaba una lámpara pequeña que acostumbraba utilizar cuando pasaba por ahí, porque había partes donde las lámparas de la calle no funcionaban. A lo lejos podía ver algunas luces de las calles vecinas. Eran puntos amarillos que apenas alcanzaba a iluminar a los alrededores. Yo iba caminando cuando escuché un lamento. Me detuve. Pensé que había sido un perro. Esperé unos segundos. Nada. Seguí caminando. Entonces lo volví a escuchar. Esta vez fue más fuerte. Era un sonido parecido a un aullido, pero tenía algo diferente. Parecía un animal que estuviera sufriendo. Me quedé parado tratando de identificar de dónde venía. Volvió a escucharse. Esta vez pude ubicarlo. Venía de la parte donde comenzaba el canal, detrás de unos matorrales y de un montón de basura. Me acerqué, alumbré hacia abajo y ahí lo vi. Era un perro. Estaba tirado en un pequeño desnivel que había junto al desagüe. Era de tamaño mediano y tenía el pelo oscuro. No podía distinguir bien el color porque estaba completamente sucio. Parecía estar lastimado, se movía muy poco, pero cuando me acerqué un poco más,
levantó la cabeza, me miró y empezó a llorar otra vez. No sé por qué, pero hubo algo en la manera en la que me miró que me hizo sentir incómodo. No era una mirada agresiva, era todo lo contrario. Parecía estar esperando que yo hiciera algo, como si entendiera que me había acercado para ayudarlo. Me quedé unos segundos observándolo. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Además, a esa hora probablemente nadie iba a querer bajar a un canal lleno de basura para sacar a un perro. Así que decidí hacerlo yo. Bajé por el desnivel. Cuando llevaba apenas unos pasos, la luz de mi lámpara comenzó a parpadear. Una vez, 2 veces, 3, y después se apagó. Me quedé completamente a oscuras. Pensé que se había terminado la batería. No era imposible. La lámpara ya llevaba bastante tiempo conmigo y probablemente había olvidado cargarla. No pensé que tuviera relación con el perro. Saqué mi teléfono, encendí la lámpara y fue ahí cuando sentí algo todavía más extraño. La luz del celular parecía no iluminar como debería. Normalmente podía ver varios metros delante de mí. Esa vez no. La luz parecía morir después de 1 metro. Todo lo demás permanecía negro. Yo movía el teléfono de un lado a otro y podía ver cómo la luz iluminaba la basura que estaba cerca. Pero unos metros más adelante, simplemente no se veía nada. Era una oscuridad muy cerrada. Pensé que quizás el cansancio me estaba haciendo exagerar las cosas. Yo llevaba muchas horas trabajando, así que seguí bajando. El perro volvió a quejarse, y cuando finalmente llegué hasta él, pude verlo mejor. Estaba bastante lastimado. Tenía basura pegada en el pelo, y una de sus patas traseras parecía estar golpeada. Pero fueron sus patas delanteras las que más me llamaron la atención. Parecían hinchadas. El perro levantó un poco la cabeza cuando me agaché. Me acerqué despacio, le hablé. Le dije algo como: tranquilo, te voy a ayudar. No sé por qué se lo dije. Supongo que para tranquilizarlo. El perro me miró, movió ligeramente la cola y eso me dio confianza. Pensé que no era agresivo, así que intenté revisar dónde estaba herido. No encontré ninguna herida grave, no había sangre, no había ninguna fractura que pudiera ver. Pensé que quizá lo habían golpeado con algún vehículo y simplemente estaba muy adolorido. Entonces decidí levantarlo. Metí los brazos debajo de su cuerpo y traté de subirlo. No pude. Me sorprendió. Era un perro mediano. Yo esperaba poder cargarlo aunque me costara un poco, pero sentí que estaba levantando un costal lleno de algo pesado. Lo bajé. Me acomodé mejor. Volví a intentarlo otra vez. Nada. El perro comenzó a quejarse más fuerte. Yo ya estaba preocupado. Pensaba que si lo dejaba ahí podía morir. Entonces volví a revisar sus patas delanteras. Fue ahí cuando vi algo que al principio no pude entender. Una de las patas tenía algo extraño en la parte inferior. Parecía una deformidad. Me acerqué al teléfono para iluminarla. Vi algo que parecía una pequeña protuberancia. Después otra y otra. Pensé que quizá eran unas uñas deformes, pero cuando me acerqué más al teléfono, sentí un escalofrío. Parecían dedos. No sabía qué estaba viendo. Toqué uno y este estaba frío y pálido, casi de color blanco. Volví a alumbrar y fue entonces cuando pude verlo claramente. No era una pata deformada, eran dedos humanos. La extremidad del perro terminaba en algo que parecía una mano. No una pata con dedos parecida a las de una persona, una mano. Los dedos tenían uñas, la piel era diferente al pelo del animal y había algo todavía peor.
Parecía que aquella mano estaba unida a la pata mediante unas marcas alrededor de la carne, como si alguien hubiera tomado una mano humana y lo hubiera cosido al cuerpo del perro. Me eché hacia atrás y por unos segundos no pude pensar. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que alguien había hecho eso, alguna persona enferma. Pensé que quizá habían encontrado al perro y le habían hecho algo horrible. No quería pensar en otra posibilidad. El perro comenzó a llorar nuevamente. Yo lo miré y a pesar de todo seguía pareciendo un animal herido. No sabía qué hacer, pero pensé que tenía que sacarlo de ahí. Así que decidí levantarlo una última vez. Respiré profundamente, metí los brazos debajo de su cuerpo, agarré con todas mis fuerzas y esta vez conseguí levantarlo, pero era muchísimo más pesado de lo que debería. Sentí que cargaba un costal mojado lleno de piedras. Tuve que apretarlo contra mi pecho para poder sostenerlo. El perro dejó de llorar. Se quedó completamente quieto. Pensé que quizás se había desmayado, pero entonces escuché un sonido. Primero fue un chillido, después otro, pero el sonido empezó a cambiar. El chillido se hizo más grave, más ronco, y poco a poco se convirtió en una especie de risa. Me quedé paralizado. Era una risa muy baja, una risa que no parecía salir de un perro. El animal estaba contra mi pecho. Yo podía sentir su respiración. Y entonces sentí algo alrededor de mi brazo. Algo me estaba apretando. Bajé la mirada. Era una de las manos. La mano que tenía pegada a la pata. Los dedos estaban alrededor de mi brazo y se estaban cerrando. No era un movimiento involuntario. Me estaba agarrando. Intenté quitarme la mano. No pude. Los dedos apretaron todavía más. Sentí las uñas contra mi piel. Y fue entonces cuando levanté la mirada hacia el perro. El animal me estaba mirando y tenía la boca ligeramente abierta. La risa continuaba, pero esta vez escuché algo más. Una voz muy baja, una voz humana. Ayúdame, ayúdame. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Intenté gritar. De verdad que intenté hacerlo, pero no salió ningún sonido. No sé si fue por el miedo o por el shock. Simplemente me quedé sin voz. El perro volvió a reírse. Entonces dije en mi cabeza que tenía que soltarlo. No podía seguir ahí. Lo empujé con todas mis fuerzas. La mano soltó mi brazo y el perro cayó al suelo. Y yo comencé a subir. No pensé en ayudarlo. No pensé en nada. Solo quería salir de ahí. Subí como pude por el desnivel. Me resbalé una vez. Caí sobre la basura. Me levanté y volví a correr. Y detrás de mí escuché aquella risa. No quise voltear. No quería saber si el perro estaba corriendo detrás de mí. Seguí subiendo. Y entonces escuché claramente: Ayúdame. La voz volvió a reírse, otra vez esa risa. Yo corrí todavía más rápido, y cuando finalmente llegué al camino principal, vi unas personas a lo lejos. No me detuve. Seguí corriendo. No quería contarle a nadie, no quería explicar nada. Solo quería llegar a mi casa. Cuando llegué cerré la puerta. Me quedé apoyado contra ella intentando recuperar el aliento. Tenía las manos temblando. Me quité la chamarra y fue entonces cuando vi mi brazo. Tenía 4 marcas rojas alrededor, como si 4 dedos hubieran estado apretándome. También tenía una pequeña mancha de lodo en la manga.
Me quedé mirando aquello durante varios minutos. No pude dormir. Al día siguiente les conté a algunos compañeros del trabajo. Nadie me creyó. Uno me dijo que seguramente estaba demasiado cansado. Otro dijo que quizá había visto una deformidad en la pata del perro y que el miedo hizo que mi cabeza interpretara lo demás. Yo mismo intenté convencerme de eso. Durante varios días pensé que tal vez había sido una especie de alucinación, pero había algo que no podía explicar. Las marcas de mi brazo. Yo sabía que alguien me había agarrado, y todavía recuerdo perfectamente cómo aquellos dedos se cerraron alrededor de mí. Desde aquella madrugada nunca volví a utilizar ese camino. Había otra ruta para llegar a mi casa. Era más larga. Me hacía caminar casi 20 minutos adicionales, pero no me importaba. Prefería llegar tarde que volver a pasar por aquel canal. Yo vivía solo en ese tiempo y mi familia estaba lejos. Nunca tuve realmente con quién hablar de lo que pasó. Solo se lo conté a algunos compañeros y hasta hoy ninguno me cree. Y sinceramente, tampoco sé qué era aquello. No sé si era un animal enfermo. No sé si era alguien. No sé si alguien había hecho algo horrible con ese perro. No sé si estaba viendo algo que no tenía explicación. Solo sé que tenía cuerpo de perro, pero tenía manos, y esas manos podían moverse, podían agarrar, y aquella cosa me pidió ayuda con una voz humana. Desde entonces, cada vez que veo un perro callejero, trato de no quedarme mirándolo demasiado tiempo. Hay una cosa que todavía recuerdo de aquella madrugada. Antes de salir corriendo, cuando el perro me dijo ayúdame, no sonaba como si quisiera que yo lo salvara. Sonaba como si estuviera tratando de convencerme de que me acercara otra vez. Gracias por escuchar mi relato.